Hola, buenas noches. Mi nombre es Rebeca Isela Lozano Obregón. Soy estudiante de la maestría en Administración Estratégica por la UBEC y les presentaré la evidencia número 4, control estratégico y la cultura organizacional de la materia planeación y control estratégicos. Durante esta evidencia de aprendizaje veremos el significado de control estratégico, donde podremos medir, evaluar, seguir y o replantear el proyecto que se planteó inicialmente. Como punto número 2, veremos los principales elementos del control estratégico desde su marco conceptual, desde que se aplican los objetivos o se definen los objetivos, mejor dicho, posteriormente medir, evaluar, comparar, brindar el resultado y por último generar acciones. Como tercer punto, explicaré a grandes rasgos los factores como los roles que juega, el lugar en que se realiza, las fuentes de información y el costo. Tomaré el tema de costo como ejemplo. Sería importante o va a ser muy importante evaluar si la inversión que se está haciendo es adecuada, si hay que modificar el recurso, incluso, o por qué no, invertir un poco más, si al final del día este proyecto pues, nos va a dar mejores dividendos. Por último, explicaré brevemente qué se entiende por cultura organizacional y sus elementos principales. En el desarrollo de esta evidencia de aprendizaje pondré un ejemplo para que pueda ser un poco más comprensible. Control estratégico. Economipedia define el control estratégico como una etapa del proceso administrativo que mide y evalúa el desempeño de una empresa o institución o de cualquier proyecto, podría decirlo así. Durante la primera etapa se formulan las estrategias, durante la segunda etapa se ejecuta o implementa y en la tercera etapa se controla y evalúa. Por ejemplo, una persona va a correr una carrera de 5 kilómetros y nunca ha corrido en su vida. Tiene un mes para prepararse. Entonces, lo que se va a proponer es que cada semana vaya avanzando en su entrenamiento. Esto es, la primera semana va a correr 1 kilómetro y a trotar 1 kilómetro. Así. Ahora hablemos de los principales elementos del control estratégico desde su marco conceptual. En las definiciones encontramos el control, la medición y la evaluación, que era un poquito lo que platicábamos en la slide anterior, que tenía que ver con medir el desempeño y evaluar o reevaluar si realmente se está cumpliendo con el objetivo. En la importancia, por ejemplo, aquí tomaré el ejemplo de la carrera, que tiene que ver con el motivador. Quizá para este plan pudiera ser, pues no sé, el ganar la carrera o por lo menos correrla sin tener que caminar y trotar, o sea, correr los 5 kilómetros seguidos y pues ese sería la primera meta para este plan. La fuente de información en este caso pues es por origen, es primaria, que tiene que ver con lo que está sucediendo en tiempo real y que viene pues desde la base primaria, desde la base interna y desde donde estamos trayendo toda la información. Después el criterio, aquí podría entrar una fase, perdón, o una etapa, un elemento tecnológico, no sé, podríamos usar incluso relojes que miden la resistencia, que podrían ser muy importantes para que el desempeño de este proyecto pues no ponga en riesgo la salud del corredor. Esto es una persona que está corriendo por primera vez y está esforzándose
mucho más de lo que su cuerpo puede permitirle o que puede acceder, entonces podríamos poner en riesgo pues la salud del corredor. Entonces aquí entraría esa etapa de tecnología. En cuanto a los costos, pues se podría evaluar, a lo mejor estamos yendo a entrenar a un lugar pues bastante lejos, que implica un gasto de gasolina, quizá la entrada a un parque donde se tenga que pagar por entrar, pero bueno, si la meta es correr 5 kilómetros en esta carrera y es el objetivo principal y vale la pena porque las condiciones ahí son las adecuadas o similares o incluso pudiera ser el lugar donde se va a correr esta carrera, entonces valdría la pena hacer esa inversión o bien podría medirse porque a lo mejor es innecesario ir hasta ese punto, generar ese gasto que a lo mejor no nos está ayudando. Entonces es muy importante evaluar dichos costos y ver si es viable, si se continúa o como bien hemos platicado, o se retrocede. Y bueno, los tipos que puede ser por alcance, métodos primarios, control de mercado o enfoque sistémico. Yo en este caso utilizaría, un enfoque sistémico que tiene que ver con seguir los pasos específicos de este plan de carrera. Esto es, lo que platicamos al principio, semana 1 se van a tocar ciertos puntos, correr 1 kilómetro, trotar 1 y pues hacerlo progresivamente hasta cumplir con el objetivo. En cuanto a los síntomas, a lo mejor podríamos tomar un problema de motivación que quizá es más complicado de lo que se había esperado, o que realmente no tenemos esa ambición o esas ganas de correr una carrera completa, ¿no? Entonces ahí también tendría que evaluarse por qué quieres correr, por qué quieres hacerlo completo, si es un tema de salud, si es un tema, no sé, alguna empresa que esté incentivando a que los colaboradores sean deportistas y pues evaluar precisamente si realmente la motivación es suficiente o hay que dar un impulso hasta pues cubrir el objetivo o el plan que es correr esa carrera y si se puede ganarla. Aquí el principal empuje sería motivar para que la meta final pues sea ganar esa carrera, ¿no? Dentro de los rasgos del control estratégico, pues encontramos los roles. Hablábamos en la slide anterior de los motivadores y podríamos tomar ahorita como ejemplo el facilitador, ¿no? Esa persona que pues juega un rol de facilitador, ese coach que está cuidando y vigilando que la persona se esté desarrollando de manera saludable, pues que no vaya a poner en riesgo su integridad y que al mismo tiempo está motivando. Entonces, el lugar, pues aquí hablamos de un lugar específico, un parque podría ser donde pueda entrenar y que las características sean similares a donde al final sería la carrera. Las fuentes de información, hablábamos de las fuentes primarias, que toda esa información pues sale de el entrenamiento que se está dando. El coach toma nota pues del rendimiento, de cómo va avanzando, del lugar que sea adecuado, de si realmente se está cumpliendo o no el plan como se había planteado, primer día tal resistencia, segundo día tal resistencia y así sucesivamente. Y se hablaba también de los costos, si es realmente necesario ir hasta ese parque porque las condiciones son adecuadas y si es funcional y si se está avanzando, pues entonces valdría mucho la pena continuar en esa sede y pagando ese recurso, esa entrada al parque, ese monto de gasolina, los tenis específicos para la carrera, porque bueno, se proyecta que efectivamente pues esa carrera se corre completa y, ¿por qué no?, hasta poder ganarla. Ahora hablaremos de la cultura organizacional y sus elementos principales. La cultura organizacional de una empresa es un sistema de valores y creencias que han desarrollado a lo largo del tiempo por diversos factores, tomando como base su misión, visión y valores, según Cuestión Pro 2024.
La cultura organizacional es de suma importancia porque regirá el comportamiento de los colaboradores, los incentivará a actuar de forma ética si todos tienen claro y comulgan con los principios de la compañía. Los elementos principales de la cultura organizacional son los valores, que tienen que ver con la honestidad, lealtad y respeto, las normas, que esas tienen que cumplirse, podría ser la puntualidad, el vestir adecuadamente, cumplir con las políticas de la compañía, las creencias, que tienen que ver con ideologías y o tabúes, el lenguaje, que puede ser técnico o algunas formas de expresión, mitos, que son mensajes informales acerca de algún colaborador, proceso y acción que pues a lo mejor no tienen nada que ver con la realidad. Algunos ritos, que son las celebraciones, ceremonias, rituales, no sé, pudiera ser alguna fiesta de fin de año o algún tema por el estilo. Y las costumbres, los hábitos de los colaboradores, no sé, pudiera ser la vestimenta, el horario para desayunar, o por ejemplo, no sé, hay fábricas de zapatos que paran a las 12 del día, para rezar el ángelus, solo por mencionar algunas. En conclusión, bueno, elegí estas 4 preguntas que se me hicieron las más importantes. La primera es, ¿qué elementos del control estratégico crees que sean las más importantes? Bueno, para mí primero es definir los objetivos, asegurar que los objetivos sean alcanzados, continuar y o revalorizar. ¿Qué criterios deberías tomar en cuenta para su elección? Bueno, pues si es funcional, si se debe reevaluar, mejorar o de plano eliminar. ¿Qué retos crees que se puedan presentar a la hora de implementar un control? Bueno, pudieran ser factores externos, incluso internos, o elementos que impidan seguir con los objetivos. Y por último, ¿por qué es importante que todos los miembros de la organización conozcan los propósitos estratégicos? Bueno, porque esta información va a resultar de suma importancia para que cada uno aporte a manera de cumplir con el objetivo. Y bueno, seguiré con el ejemplo de la persona que se está entrenando para correr. Hablando de elementos, pues bueno, ya habíamos implementado los primeros objetivos, que eran durante las 4 semanas cómo se desarrollaría. Los criterios que se deberían tomar en cuenta, pues podría ser si es funcional, si realmente la persona tiene esa capacidad de resistencia y de poder seguir avanzando o no. Entre los retos que se pudieran presentar, bueno, pudiera ser a lo mejor un factor externo, que el piso no sea el adecuado para poder correr o que la persona realmente tenga alguna lesión y que no pueda continuar con el plan o bien cualquier tema externo o interno que pudiera impedir seguir con el proyecto. Y por último, es bien importante que todos los miembros conozcan pues los propósitos estratégicos, porque pudiera ayudar no solo para que esta persona pueda correr esos 5 kilómetros seguidos, sino porque no ser ambiciosos y estar pensando en llegar a un primer lugar. Y pues bueno, por último, en el último slide comparto las referencias que me ayudaron a realizar este proyecto. Gracias por llegar hasta el final.